Vamos a hablar de Apocalipsis, libro de revelaciones. Entonces dicen amén. Amén. Y esta revelación no vino por medio de hombres, sino que vino por medio de Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Capítulo 1, verso 1 dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios mío, las cosas que sucederán pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y las que la oyen, las palabras de esta profecía, y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y el verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Toma tu asiento en esta mañana. Esta palabra que fue dada por el Espíritu, que fue dada por el mismo Señor, ¿a quién? A Juan. Juan estaba exiliado y había sido llevado a la isla de Patmos. Y ahí dice Juan que estando en el día del Señor en el Espíritu, un día domingo, Juan estaba en el Espíritu. ¿Cómo estaba Juan? Decía que está a tu lado: tenemos que servir a Dios en el Espíritu, porque para recibir esa revelación y para que Cristo se le manifestase, Juan tenía que estar en el Espíritu, no tenía que andar en la carne, porque la carne es oposición al Espíritu. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Por eso vemos hoy tanta decadencia dentro de las iglesias. No hay esa manifestación, no hay esa sensibilidad a Dios, porque la gente de hoy en día vive más en la carne que en el Espíritu. Cuando dicen amén. Y Juan dice que recibió esta revelación y él escribió el libro de Apocalipsis y selló estas palabras, amén. Pero él estaba en el día del Señor, él estaba el día domingo, el día de resurrección del Señor, que fue el día domingo. Él estaba en el Espíritu, él estaba en comunión. Por eso, mire qué importante es estar en la casa de Dios el día domingo. Mire qué importante es estar en la casa de Dios y no faltar un día domingo, porque el día domingo es el día del Señor. El día domingo es el día donde venimos a adorar, a servir al Señor, a recibir. Claro que todos los días en la semana nosotros tenemos culto periódicamente en diferentes días, pero el día domingo es el día más importante, es el día que tenemos que estar en la casa, en la presencia de Dios. ¿Y cómo tenemos que venir? ¿Y cómo tenemos que estar? ¿Y cómo tenemos que adorar? ¿Y cómo tenemos que recibir lo que Dios nos está dando? En el Espíritu. Por eso las personas que no reciben la exhortación en el Espíritu se enojan, porque la carne le molesta la reprensión, la carne le molesta que le llamen la atención. Pero si estás en el Espíritu va a absorber y va a recibir y saber que la molestación o la reprensión del Señor es para tu bien, es para tu vida, es para tu cambio, es porque Él te ama, es porque Él quiere lo mejor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que Juan estaba en el verso 9 del capítulo 1, mire, a llegar a lo que yo le quiero hablar. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba en ese lugar por causa de la palabra del Señor y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue exiliado. Años antes, Pedro muere, cruza
cabeza abajo por el emperador Tito, porque fue acusado juntamente con Juan de incendiar Roma. Eso es lo que cuenta la historia. Hicieron un plan malvado, perverso, una acusación falsa, denunciando que que Juan y Pedro fueron el causante de incendiar Roma, de causar alboroto en Roma, en esa ciudad. Pero claro que ellos estaban predicando el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que muere Pedro crucificado cabeza abajo. Él dice, no soy digno de morir como mi maestro. Y Juan, en un momento lo quisieron matar, y dice la historia que lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Dice que él cae en esa olla de aceite hirviendo, pero como el Señor tenía propósito todavía con Juan y el Señor le quería revelar el Apocalipsis, Juan no permitió que muriera en esa ocasión, sino que Dios lo libró, sino que Dios lo guardó. Entonces, amén. Cuando hay propósito de Dios en la vida de un creyente, Él no va a permitir que nada te pase, Él no va a permitir que nada te ocurra, porque si hay un plan divino en tu vida, una asignación divina, pero tú le vas a ser fiel a Dios, tú vas a vivir para Dios, no va a permitir que nada ni nadie te haga daño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí vemos el exilio de Juan a la isla de Patmos. Verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. En el día del Señor, él estaba en el Espíritu, y ahí tiene una de las experiencias más poderosas y gloriosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese no es el sermón, sino que lo que quiero hablar es en el capítulo 3. Vaya usted al capítulo 3, tengo que dar esta breve introducción para entender que esta carta fue dirigida a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Cuántos dicen amén? A estas 7 iglesias que el Señor habló. Y vamos a ver una de las iglesias, que es la última, la iglesia llamada la Odisea. Vamos a ver lo que Dios le dice a esta iglesia, porque en cada carta enviada por el apóstol Juan, Dios hablaba al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. El ángel de la iglesia es el hombre encargado de administrar la ley del Señor. Entonces, ¿a quién le fue dirigida esta carta? Al ángel de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y en cada carta había cosas positivas y había cosas negativas. Había cosas buenas y había cosas malas. Porque Dios nos va a hablar las cosas lindas o las cosas buenas, y también nos va a hablar las cosas que a Él no le agradan. Las cosas que están faltantes en nuestra vida, las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que mejorar. Pero también Él te va a decir las cosas buenas que muchas veces tú haces. Pero Él nos tiene que hablar de las dos maneras, los dos aspectos, el positivo y el negativo. Decir, Dios te va a hablar el aspecto positivo y el aspecto negativo en tu vida. Pero ¿cómo vamos a recibir solamente el aspecto positivo, solamente el aspecto bueno de Dios, solamente las palabras que dice Dios, cuánto nos ama y cuántas cosas Dios está haciendo y cuántas cosas nosotros hemos cambiado? ¿O también vamos a oír los aspectos negativos o los aspectos que necesitamos ser transformados por medio de Él? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el capítulo 3, verso 14, este es el mensaje: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién habla aquí? El amén. Miren cómo se presenta. Cuando Dios se presenta de esta manera, dice aquí, escuche, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando Cristo se presenta con estos caracteres, estos son los atributos y los logros y los nombres obtenidos de Cristo. Porque todos estos nombres que habla aquí tienen un significado espiritual. Primero vamos a ver y a entender qué significa la palabra la Odisea. Tenemos que dar
el entendimiento y la interpretación para que entendamos. La Odisea está compuesta por dos palabras, escuchen. La primera palabra es Laos, que significa en hebreo pueblo. ¿Qué significa Laos en hebreo? Pueblo. Eso significa la palabra Laos. En hebreo significa pueblo. Y la palabra Tisea en griego significa derecho. Amén. Laos es pueblo y Tisea significa derecho. Esto significa, y esto nos da a entender, y a esto a lo que nosotros llamamos en Argentina y en todo país que tiene libertad, llamamos democracia. Libertad de expresión, libertad del pueblo a expresarse. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces la palabra Laodicea significa derecho y pueblo. Pueblo con derecho. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que significa la palabra Laodicea. ¿Cuánto dicen amén? Pero vamos a ver algo aquí que parece que este significado se lo tomaron muy en serio la iglesia de Laodicea, porque el pueblo y la iglesia y los creyentes de Laodicea querían gobernar la iglesia y querían que la iglesia sea conducida y sea manejada por la voluntad del pueblo y no por la dirección del Espíritu Santo. Y eso es algo terrible. ¿Qué significa esto? Esto significa una iglesia que quiere tener voz y voto en querer dirigir y querer hacer las cosas a su manera, de una manera emocional, carnal y no guiada por el Espíritu Santo. Y esto para nosotros también es lo mismo, no solamente para la iglesia en las cuatro paredes o la iglesia física, sino en lo espiritual. Es decir, yo tomo mis propias decisiones, yo decido, a mí nadie me tiene que decir nada. Entonces tú te estás manejando como se manejaba la iglesia de la Odisea, porque la Odisea se manejaba con voz y voto del pueblo. No por la directriz o por la dirección o por el mover del Espíritu Santo, como tiene que ser dirigida una iglesia, y no de una manera natural, carnal, emocional o a manera de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú te entregaste a Cristo y tú abriste la puerta de tu corazón, no hiciste una oración que se llama la oración de confesión. No dijiste, Señor, yo te acepto como mi único Salvador y como mi Señor. ¿No le dijiste así al Señor? ¿Le dijiste así o no? Cuando tú le dijiste de esa manera, tú dijiste dos palabras muy importantes. Le dijiste, te acepto como Salvador. Tú eres el que me perdonó, tú eres el que me salvó, tú eres el que me rescató, tú eres el que me limpió. Pero también dijiste, tú eres mi Señor. Y cuando le dices, tú eres mi Señor, el Señor es el que tiene que gobernar tu vida, no tú gobernar tu propia vida ahora. Porque si no, solamente tomamos la palabra Salvador, pero la palabra Señor la dejamos a un lado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta iglesia aceptó a Cristo como su Salvador, pero como Señor parece que no le estaba dando el lugar para que el Señor se enseñoree, para que el Señor dirija, para que el Señor tome lugar, para que el Señor gobierne en esa iglesia y sea dirigida y sea edificada. Que Dios nos ayude a nosotros como iglesia, tanto el cuerpo físico, tanto como cuerpo, como hermanos juntos, y personalmente que el Señor sea el que nos dirija y no nosotros mismos tomemos decisiones, y esas decisiones emocionales y carnales nos lleven al fracaso, nos lleven al perder, nos lleven a caer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que el apóstol Pablo ya veía en estas iglesias algunos aspectos negativos? El apóstol Pablo, no el apóstol Juan. Ya el apóstol Pablo, en una de sus cartas, él ya comenzó a notar que en la iglesia de la Odisea había muchos aspectos negativos y que esto iba a traer consecuencias en un futuro. Cuando hay cosas dentro de una congregación y cuando hay cosas dentro de la vida de un creyente que son aspectos negativos, va a traer consecuencias en un futuro si no se arreglan. Amén. Si no vienen los ojos escudriñadores de Dios, si no viene la voz profética, si no viene la voz de la palabra del Señor,
esos aspectos negativos que no son cambiados en tu vida van a traerte terribles consecuencias en un futuro. ¿No dicen amén? Entonces es necesario que nosotros vengamos a la iglesia y recibamos la exhortación, la palabra, y que Dios nos diga los aspectos negativos, los aspectos malos y las cosas que Dios está viendo que no le está agradando, para que eso no traiga perjuicio en un futuro, para que eso no traiga derrota en un futuro, para que eso no traiga caída en un futuro. ¿Entonces dicen amén? Colosenses 2:1 dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. No solamente los colosenses, él luchaba, no solamente por los colosenses, él oraba, sino por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo tenía una preocupación por la iglesia de Colosa y la iglesia de la Odisea. Tenía una gran preocupación, porque estaba viendo que había aspectos negativos, estaba viendo que había cosas que no estaban siendo agradables ante Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el capítulo 4 del mismo Colosenses, verso 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en las iglesias de la Odicense, y que la de la Odisea la leáis vosotros también. Que se lea esta carta en la iglesia de la Odisea, que se lea esta carta y que todos escuchen lo que Dios tiene que decir a esos creyentes que están ahí. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabe lo que significa la iglesia, la Odisea, para nosotros en estos tiempos? La iglesia de la Odisea para nosotros en este siglo, en este tiempo, significa la iglesia apóstata. La iglesia apóstata de estos últimos días. ¿Qué es ser apóstata? Es abandonar la fe. Es abandonar la fe en Cristo. Es cambiar la palabra de Dios verdadera por una palabra la cual no contiene a Cristo, o es una palabra liviana. La palabra apóstata es apostatar de la verdadera fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia, escuche, ya la iglesia de la Odisea se estaba volviendo apóstata. Estaban abandonando la verdadera fe. Estaban abandonando a que el Señor sea el Señor de esa casa. Estaban dejando que el pueblo dirigiera esa iglesia y no el Señor, como el Señor tiene que dirigir. Y esto en nuestra vida es un claro reflejo. Cuando nosotros no dejamos que Dios nos dirija, corremos peligro. Cuando tú tomas decisiones en tu matrimonio incorrecto, emocionales, hay peligro que ese matrimonio sea fracturado. Hay peligro que ocurran cosas en esa vida. ¿Por qué? Porque no se llegó a la oración, porque no se llegó al sometimiento de Cristo, porque no se llegó a que Cristo tomara esa directriz de esa decisión. Entonces, dirigimos nuestra vida a nuestro antojo y a nuestra manera. ¡Aleluya! Y no como el Señor quiere que sea dirigida, por medio de su Espíritu. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces la iglesia de la Odisea representa a la iglesia de hoy en día, a las iglesias apóstatas, a todas esas iglesias que abandonaron la fe. A todas esas iglesias que no predican de arrepentimiento, que no predican del cielo, del infierno. Es una iglesia que está apostatando de la palabra, porque eso habla el Señor. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Primero el mensaje Juan Bautista: arrepentidos de vuestros pecados. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Arrepentidos, porque si no pereceréis. Y ese es el mensaje que hoy se tiene que anunciar a toda la humanidad, a todas las personas. Y escuche, y es lamentable decir, hasta aún a los mismos creyentes, para que los mismos creyentes tengan ese redarguir en su vida de que hay cosas que están haciendo mal y necesitan ser tratadas, cambiadas, arrancadas, desarraigadas del corazón por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decía el que está claro: yo no quiero ser un apóstata.
Yo quiero ser fiel a Dios. Yo quiero ser fiel a la palabra de Dios. Yo no quiero cambiar el evangelio por métodos humanos. Yo no quiero servir a Dios porque el pastor me dice, bueno, ahora tenés 20 líderes. ¿Cuánta gente estás trayendo? Ahora vas a ser líder. Y ese hermano que es líder está lleno de vicios, lleno de pecado, en adulterio, en fornicación, está con celo, está con un montón de cosas en el corazón y está liderando a otros 20. ¿Cómo va a liderar una persona que todavía no está limpia, todavía tiene cosas en el corazón? El vaso tiene que ser limpiado primero. Entonces, ¿por qué hoy las grandes iglesias tienen millones de gente, un montón de gente, miles de almas? Y como ven que tenés un poquito de Biblia y conoces algunos versículos bíblicos y te dan un curso de un librito de 2 3 días, ya estás capacitado como líder, es que no ven lo que hay dentro del corazón porque falta revelación. Y ahora te voy a explicar por qué esta iglesia ahora le va a dar todos los aspectos negativos de la iglesia. Entonces, vemos hoy la gran degradación. Hoy vemos mucha gente en las iglesias, pero poca vida del Espíritu, poca vida de Cristo en la iglesia. Cuando Dios se presenta, leímos aquí a la iglesia de la Odisea, le dice, he aquí el amén. Nosotros entendemos y sabemos que la palabra amén, ¿qué significa? Así sea, ¿no es así? Pero ¿saben que la palabra amén no significa solamente eso? ¿Saben lo que significa también la palabra amén? La palabra amén significa firme, estable y confiable. No es simplemente así sea. Cuando nosotros decimos amén, ¿saben lo que estamos diciendo? No solamente así sea, ahora usted va a entender qué es lo que está hablando Dios con esta palabra, el amén. Cuando dice el amén, está diciendo, Señor, tu palabra es confiable, tu palabra es firme, tu palabra es estable. O sea que cuando nosotros decimos amén a algo que decimos amén, a una palabra, a algo que Dios nos está hablando, a una promesa, nosotros le estamos diciendo así sea, no solamente, le estamos diciendo amén, así sea, porque tu palabra es firme, es estable y es confiable. ¿Cuántos dicen amén? Usted está declarando que ese amén es firme. Dios es firme en lo que dice. Dios es estable en lo que dice. Dios es confiable en lo que dice. ¿Va siguiendo? Entonces este es un atributo que este vocablo de amén viene del hebreo y significa firme, estable y confiable. Gracias, Señor. Amén. Tú eres firme. Tú eres confiable. Tú eres estable. Tus palabras son firmes. Tus palabras son estables. Tus palabras son confiables para mi vida. No voy a dudar. A veces decimos amén y dudamos. Entonces tú estás desconfiando de decir amén, que Dios es confiable, que es estable, que es firme. Si tú dices amén a algo, claro que muchas veces hay gente que dice amén, amén, amén a todas las cosas que los predicadores dicen y capaz que ni discernimiento tienen en lo que dicen amén. Y a veces dicen amén en cosas que no tienen que decir amén. ¡Aleluya! Tirate un puente, amén. ¿Cómo es que te dice un predicador así? Dame tu voto, amén. ¡Gloria a Dios! Y a veces los ignorantes, los creyentes con la ignorancia repiten como el lobo, amén, 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 amén. Por la ignorancia, porque no piensan, no están escuchando lo que están recibiendo sus oídos, no están escuchando lo que están recibiendo su espíritu. Y dicen amén a cosas que no tienen que decir amén. ¡Gloria a Dios! No, esto no es amén. Esto no es firme, esto no es confiable, porque aquí Cristo no está en este contenido de esta palabra. No es amén a esto. Esto es algo que no es de Dios. Pero amén le podemos decir, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Amén. Sí, Señor, tú quieres eso y esa palabra es firme. Tú deseas que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de Cristo. Amén a eso. ¿Me va siguiendo?
cuando Dios está diciendo esto, escuche, cuando Él dice que Él es firme, estable y confiable, quiere decir que la iglesia es lo opuesto a esto. Que la iglesia no es confiable, que la iglesia no es estable y que la iglesia no es firme. Porque aquí el que le está hablando es el amén. Y la iglesia tendría que estar con estas características como el amén. Pero no estaba. Y ahora le dice que Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia se tornó infiel. Que la iglesia no es fiel, pero el que le está hablando es fiel a lo que está diciendo. Lo que está hablando es fiel a lo que está pronunciando, lo que está hablando. Y la iglesia no estaba siendo fiel a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Hasta dicen amén? Amén. Entonces esto nos está mostrando la degradación que la iglesia estaba teniendo, la cual no era ni firme, la cual no era ni estable, la cual no era ni confiable, ni fiel, ni verdadera. ¿Por qué? Porque se degradó. ¿Por qué? Porque estaba volviéndose y se volvió apóstata. Y luego dice el principio de la creación. Cuando nosotros vemos estos atributos divinos, podemos comprender, usted capaz que no sabía esta cosa, pero ahora está recibiendo esta revelación, está recibiendo lo que Dios nos está... Usted por ahí leyó Apocalipsis así, no sé, pero amén, bueno, amén, yo entiendo que es así sea, pero ahora está entendiendo que amén no es simplemente así sea, es firme, estable, confiable. Que su palabra es firme, que su palabra... Usted ahora está entendiendo que el que está hablando es testigo fiel y verdadero. Entonces me está dando a entender que la iglesia no era verdadera, no era fiel a Dios, pero el que habla sí era fiel y verdadero. Y ahora me está diciendo que Él es el principio de toda creación. ¿Sabe lo que significa cuando Él dice que Él es el principio de toda la creación? Esto tiene un significado y esto significa que el Señor es la fuente eterna e inmutable. Él es la fuente que sustenta, Él es el que creó, Él es la fuente que sostiene. El Señor es la fuente eterna e inmutable de la obra de Dios. Y cuando la iglesia se degradó, ellos perdieron al Señor como su fuente de vida. El Señor es el principio de la creación. Cuando Él creó todas las cosas, las creó perfectas para el hombre. Y el hombre estaba unido a su creador, a su Señor. ¿Quién sostenía al hombre? El Señor. ¿Quién sostenía al hombre? Dios. Él tenía comunión, relación. Él era la fuente. No era el alimento que comía, la fruta que comía. No, Dios sostenía al hombre. Dios. Entonces esta iglesia, cuando Él dice, yo soy el principio de la creación, le está diciendo, ustedes me abandonaron como fuente de vida. Ustedes me dejaron como fuente eterna. Ustedes me cambiaron. Ustedes apostataron. Ustedes están bebiendo de otra agua, de otra fuente que no soy yo. Fuente inmutable de vida eterna. Amén. ¿Qué es beber de otra fuente? Beber de otra fuente es beber otra clase de brebaje que no sea el agua divina de Dios. ¿Qué es comer otra clase de comida y no comer el pan de vida? Es comer una comida recalentada, es comer una comida la cual no te sustenta, la cual no te nutre. ¿Cuánto dicen amén? Decía el Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi fuente siempre. Señor, y si yo he buscado en otra fuente que no eres tú, perdóname. Señor, yo sé que tú eres el que me sustenta. Yo sé que tú eres el que me suple. Yo sé que tú eres el único que me va a sostener, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Yo no te quiero ser infiel. Yo no quiero ser, Señor, una persona que no sea firme, que no sea estable. Yo quiero ser firme a partir de hoy. Yo quiero ser estable. Yo no me quiero degradar como la iglesia de la Odisea. Yo no quiero dirigir mi propia vida y degradarme. Yo no quiero seguir un camino de degradación, un camino de tropiezo en el cual me extravíe de la verdad cristocéntrica. Dicen amén. Vamos a ver ahora la condición de la iglesia. Ya vimos rápidamente, porque esto es más profundo, hay muchas cosas más para dar, pero vamos a dar breve los puntos más
más esenciales de los versículos que lo que Dios nos está hablando. Entonces ya entendimos que el ángel es el pastor y que el Señor le escribió al ángel y le habla la Odisea, y ahí se presenta con sus logros y con sus atributos, y conocemos ahora que es el amén, y ahora conocemos que es el fiel testigo y verdadero, y conocemos que es el principio de la creación, que todo eso encierra a que la iglesia estaba perdiendo esto de Cristo. Estaba perdiendo todas estas cosas que tenía que tener de Cristo. Ahora vamos a ver la condición. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué dice el Señor? Que si esa iglesia ¿cómo estaba? En tibieza. Esa iglesia estaba tibia espiritualmente. ¿Cuántos creyentes andan así tibios hoy en día? ¿Cuántas iglesias están tibias, carentes de la revelación, de la unción, del manifestar del poder? Están tibias. Le dijo el Señor, le dijo, ojalá fueses o frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. La tibieza espiritual es algo tan terrible, hermano. Es una condición tan degradante, tan terrible para Dios, que aquí Dios está diciendo que a Dios no le agrada, lo vomita de la boca. ¿Qué significa que la iglesia esté tibia? Cuando la iglesia se degrada, pierde su efecto. Pierde su efecto como iglesia. ¿Cuál es el efecto que tiene que causar la iglesia verdadera? La iglesia verdadera de Cristo tiene que causar el efecto de ¿qué? De llevar la palabra, llevar la luz, llevar la gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios. Pero la iglesia degradada perdió su efecto. La iglesia degradada perdió ser esa iglesia que el Señor quería que sea, esa lumbrera, ese candelero. A una de las iglesias le dijo que si no se arrepentía iba a quitar el candelero. ¿Y qué significa el candelero? Hay mucho significado del candelero. Significa primero a Cristo, pero significa también la iglesia y significa la luz. Cuando iba a quitar Cristo, el candelero estaba diciendo, yo voy a sacar mi presencia. Y es terrible que la presencia de Dios no esté en una iglesia y que la iglesia esté a oscuras y esté en tinieblas. Le digo, si no te arrepientes, sacaré de ti el candelero. Y sacar el candelero es quitar la presencia de Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros. ¿Entonces dicen amén? Entonces estamos viendo que esta iglesia perdió su efecto y se volvió tibia. Esto quiere decir que cuando pasa esto a los creyentes o a la iglesia, dejamos de ser útiles para el mover de Dios. Dejamos de ser creyentes útiles para el mover de Dios en nuestra vida. Dios se quiere mover, pero Dios necesita gente que no sea tibia. Dios necesita gente que esté ferviente en el Espíritu para que Él se mueva. Escuche, ser ferviente no es elevar la voz, no es gritar. No, ser ferviente es ser apasionado, es ser un creyente que ame la palabra de Dios. Ser ferviente, ahora luego le dan una definición clara de ferviente, que la palabra esa ferviente es una persona entregada al Señor. Entonces, la iglesia perdió todo efecto, toda utilidad espiritual porque se volvió tibia. Y al ser tibia, Dios le dijo que la iba a vomitar. Que Dios nos ayude. Cuando tú estás tibio espiritual, ya pierdes todo efecto, ya pierdes el afecto a las cosas de Dios, ya te da igual las cosas. Ya no eres ferviente. Un ferviente en el espíritu tiene deseo de estar en la casa de Dios. No ve la hora de que llegue el culto. Vamos a la iglesia porque vamos a recibir una palabra, porque vamos a adorar a nuestro Dios. Ya no se preparan acá en la iglesia, ya se viene preparando desde la casa. Ya viene a la casa buscando, adorando, ya preparando el día, el domingo. Se
se levanta temprano antes de que sea la hora de la oración, ya se levanta una hora de anticipación y ya va entrando en ese clima, Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy, Padre, vamos a adorar. Sí, Señor, mientras se va cambiando, se va haciendo, mientras se va preparando, ya va levantando la mano. Señor, háblanos. Señor, abrimos nuestro corazón, abro mi corazón para que me hable, abro mi espíritu para que fluya. Yo no quiero que haya piedra, no quiero que haya impedimento hoy. Ven a ministrarme, a liberarme, a hacer lo que quieras conmigo, Señor. Y usted ya se va preparando desde la casa, y cuando llega la oración y dobla sus rodillas, ya la gloria de Dios lo envuelve, ya la gloria de Dios lo toma, ya la gloria de Dios comienza a fluir, ya esas lenguas comienzan a brotar de su boca y a glorificar y a alabar. Y cuando comienza la adoración, la alabanza, ya no es necesario que el pastor diga gloria a Dios, levante su mano, usted ya va a estar encendido, usted va a estar ferviente en el Espíritu. No pierdas ese efecto, no pierdas esa utilidad. Ah, pastor, pero yo predico, yo hablo. Sí, pero estás tibio. Vos podés hablar de Cristo, no estoy diciendo que no hables de Cristo, pero lo podés hablar de una manera con tibieza espiritual. Dios quiere que estés ferviente, apasionado. Hoy todos pueden predicar de Cristo, pero ¿de qué manera lo estás predicando? ¿Estás ferviente Cristo en tu corazón? ¿Está encendido Cristo en tu corazón? Lo haces de una manera apasionada, de una manera que te llenas tu boca hablando de Cristo, de las maravillas, de lo que Dios está haciendo, de lo que Cristo está haciendo en tu vida, o lo hablas de una manera superficial en tu vida. ¿Cuál era la condición de la iglesia? Estaba degradada, y la degradación llegó a la tibieza espiritual. Ruego a Dios que ninguno de nosotros entremos en esa degradación de tibieza. En la tibieza, en la oración, en la búsqueda, en el compromiso. Que eso no venga a poseerte, que eso no venga a tomarte, que eso no venga hacia tu mente y tu corazón. No. Recházalo, Señor. Perdóname si te he buscado de una manera tibia. Perdóname si te he buscado de una manera tan tibia, tan insensible, Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces a Dios no le agradaba la condición. Le comenzó a decir: yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces. Pero no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y tibio te voy a vomitar. No te acepto. No puedo aceptarte en esa condición. No puedo recibirte en esa condición. Tienes que cambiar. Ellos tenían que abandonar la tibieza. Ellos tenían que dejar ese estado de tibieza espiritual. Hay creyentes que se luchan por cada cosa, por cada situación en el hogar, y ahí viene la tibieza, ahí viene el desgano, ahí viene la apatía, ahí viene el no querer llegar a la iglesia, ahí viene todo eso, porque están tibios espiritualmente. Pero que el Señor nos ayude en esta mañana y que nosotros le digamos: Señor, si la tibieza se estaba apoderando de mi vida, de mi corazón, de mi matrimonio. Por eso vemos a veces matrimonios que están en temporada. Hay uno de matrimonios que está más encendido y el otro está más caído. ¿Y usted cree que Dios quiere eso para el matrimonio? Dios quiere que los dos estén al mismo nivel. Aleluya. Y a veces uno está más elevado, más encendido, y otro más caído. Y menos mal que a veces en cierto decir pasa eso, para que uno, el que está encendido, ayuda al otro y lo levante. Vamos, levantate, que estás en esa condición. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que los dos estén a la misma par. Dios quiere que los dos estén encendidos en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no te quiere, porque la tibieza espiritual se contagia. Amén. Es contagiosa. Es como el coronavirus, es como el dengue, se contagia. Vos estás al lado de un tibio y compartís con un tibio y te vas a volver tibio. Sí. Pero si vos caminas con sabio, como dice Proverbio, serás sabio. Sí. Amén. Si caminas con tibio, serás tibio. Si caminas con frío, serán fríos. Amén. Cuando dicen amén. Entonces escuchen, seleccionen, no porque usted está siendo
una acepción de persona con las personas, o está separando con qué persona está. Pero fíjese sus condiciones. Usted es cristiano, fíjese su condición espiritual como está. Amén. Si es una persona que se queja, si es una persona que murmura, ¿para qué te vas a juntar con ese que murmura, que se queja, que habla mal de los pastores, que habla mal de la doctrina, que hace esto? ¿Y para qué te vas a juntar? Gloria a Dios. Te vas a contaminar con todo lo que tiene esa persona. Amén. Pero si tú te relacionas con gente de Dios, con gente que ama a Dios, con gente que ora, dice, hermano, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a compartir un tiempo de oración, vamos a leer la palabra, vamos a repasar los estudios, vení, vamos a leer a ver lo que tenemos que dar para el día martes, vamos a repasar, vamos a estar ahí unidos en oración, en comunión. Bueno, gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La tibieza se contagia. La muerte espiritual se contagia. Aleluya. Por eso, ¿cuánta muerte espiritual era así? Como esté el pastor de la iglesia, va a estar la iglesia. Amén. Si el pastor puede tener mucho conocimiento bíblico, pero está seco espiritualmente, la iglesia va a estar llena de información, pero seca en el espíritu. Y las dos cosas van acompañadas: el conocimiento, el logos y el rema van unidos. El logo es el conocimiento, es la palabra, es la teología, pero el rema es la revelación. Y si las dos cosas están unidas, eso va a ser poderoso. Pero si solamente hay logos y no hay rema, entonces habrá una iglesia llena de conocimiento, pero carente de revelación, carente de cambio, carente de vida transformada. ¿Me va siguiendo? Diga al Señor, Señor, ayúdame a no ser tibio. Y si estoy tibio en esta mañana, Señor, perdóname. Decirle, yo no quiero ser vomitado de tu boca. Yo quiero, Padre, que en esta mañana tú me enciendas. Yo quiero que en esta mañana tú me eleves. Yo quiero que en esta mañana tú me avives con el fuego de tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El ser ferviente no es lo mucho que oras, lo alto que oras, o lo que gritas. Ferviente, ser apasionado, es ser entregado, es ser un creyente firme en las cosas de Dios. No es porque gritas y oras y hablas más lenguas que otro, y gritas más lenguas que otro, no. Eso no tiene nada que ver con el fervor espiritual. Que tú lo hagas, hazlo, gloria a Dios, hazlo. Pero el ser ferviente nos afirma las cosas de Dios. Ser ferviente nos compromete. Ser ferviente no nos va a mover nada. Ser ferviente no va a ser obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile al Señor, Señor, yo quiero ser ferviente, quiero ser caliente, como dice aquí. Dice caliente o frío. Yo quiero ser caliente en el Espíritu, Señor. No frío y no tibio. No hay término intermedio aquí, no hay tibieza. O sos frío o sos caliente. Amén. Si estás frío, hay creyente frío, che, en este tiempo. Hay un mover terrible en la iglesia muchas veces, la gloria de Dios, y los creyentes de la fe. Eso sabe por qué, porque está frío. Porque hay frialdad. No puedes percibir lo espiritual porque está frío. Y al estar frío, la gloria se va a mover. La gloria se va a mover y vas a ver que todos están llorando, todos están recibiendo y todo está. ¿Qué pasa? Sí. Estás apático, frío, porque no hay sensibilidad espiritual. Pero el que está encendido y está caliente en el espíritu va a entrar a la iglesia y ya entra a la iglesia y siente el fuego. Nosotros entramos a la iglesia y las hermanas dan testimonio que las que limpian la iglesia, y el fuego que sentimos acá, el fuego se queda acá adentro, vienen a limpiar y está el fuego. Y dicen, está el fuego, pastor. Yo voy a limpiar y hay un calor terrible en la iglesia, no hay nadie, pero hay un calor impresionante, el fuego está Dios. Sienten a Dios aun cuando limpian, y eso es ministrar y sentir a Dios en el espíritu. Sentir que Dios está pasando el trapo a la hermana que está sintiendo el fuego. Está sintiendo que Dios se está moviendo aún estando sola. ¿Hasta dicen amén? Decirle, Señor, yo no quiero ser indiferente, no quiero ser tibio, no quiero ser frío. Claro que en este movimiento, hermanos que van llegando a la iglesia tienen que entrar, tienen que adaptarse. Por ahí hay hermanos, como muchos de ustedes que están aquí, vieron de iglesias frías y muertas y secas.
Entonces tiene que haber un rompimiento primero, hasta que entren en ese mover, hasta que entren en ese poder de Dios. Al principio le va a costar, al principio, no le ha costado mucho a usted al principio. Usted está, ¿y qué pasa acá? ¿Y qué es esto? Pero a medida que fueron asistiendo y dijeron, nos vamos a congregar aquí, a medida que van asistiendo a los cultos, la gloria se va intensificando y Dios va rompiendo todas esas estructuras religiosas que el hombre inculcó en la mente, en el corazón. Y ustedes están diciendo, hay mucho más de Dios, yo no sabía, hay un poder que nunca conocí, hay una gloria que nunca experimenté, hay algo tan glorioso que nunca vi en la iglesia donde yo estaba. Gloria a Dios. Y eso se tiene que ir rompiendo, esa estructura, se tiene que ir quebrando toda religiosidad, todo humanismo, todo lo que el diablo quiso haber colocado para que tus ojos estén velados. Amén. Da su nombre. Gloria. ¿Qué le dijo que era la iglesia? Tibia. Decir conmigo, fuera la tibieza de mi vida, se va fuera, ¿no? Se va fuera la tibieza. A partir de esta mañana algo va a ocurrir en tu corazón. A partir de esta mañana Dios va a hacer algo. Vamos a ver lo que escuche. Porque la iglesia contestó a lo que Dios le habló. Eso es terrible. Los creyentes le contestaron a Dios por cuanto Dios le dijo que eran tibios, que los iba a molestar. La iglesia le contesta. Qué tremendo es cuando Dios habla a los hermanos y en una palabra profética o en un mensaje y dice, no, eso es lo que dijo el pastor, yo no lo recibo porque no es de Dios. ¿Yo creo que creyente es así? No, yo no lo recibo. Esa palabra no fue para mí, esa palabra fue para mi esposa, esa palabra fue para aquel hermanito. Yo estoy bien delante de Dios y la palabra es para todos. Gloria a Dios. La palabra es para todos, desde para mí, principalmente para todos. Porque primero a quién le dio la carta, al ángel, al pastor. Y luego el pastor tuvo que transmitir, pero era Dios mismo hablando. Pero la iglesia contestó a lo que Dios le estaba hablando. Miren lo que dice el siguiente verso, 17. Porque tú dices, ¿quién decía esto? Diga conmigo, la iglesia. ¿Qué decía la iglesia? Yo soy rico. ¿Qué decía la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué decía la iglesia? Que era rica y que se enriqueció. ¿Sabe lo que la iglesia está diciendo? ¿Sabe lo que significa esto de enriquecerse y que ellos decían que eran ricos? La iglesia se jactaba y era un orgullo para ellos decir, nosotros somos ricos. Nosotros no nos falta nada. Pero ¿en qué eran ricos supuestamente ellos? ¿En qué eran ricos? Escuchen. ¿En qué eran ricos? Ellos se creían ricos porque tenían mucho conocimiento doctrinal. Porque tenían, para que usted entienda, hoy en día tenían mucha teología. Ellos decían, nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido. Tenemos conocimiento, sabemos la ley, sabemos la palabra. Escuchen. ¿Está mal que nosotros estudiemos la palabra? No. ¿Está mal que nosotros tengamos conocimiento y conozcamos la Biblia de una manera maravillosa? No. Pero lo que está mal es que nosotros nos jactemos de un gran conocimiento, una gran teología, pero seamos pobres en experiencias con Dios. Porque ellos estaban con mucha riqueza y tenían mucha riqueza, pero esa riqueza era una riqueza doctrinal, una riqueza en cuanto a conocimiento. Pero no se daban cuenta que eran pobres en la vida divina, eran pobres en la vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Tú puedes conocer la Biblia
Por decirte una cosa, puedes conocer la Biblia, puedes conocer las epístolas, las cartas, puedes conocer versículos de memoria, puedes conocer y hasta recitar y de memoria tener muchos versículos bíblicos en tu mente y decirlo en momentos difíciles, pero no es simplemente el conocimiento que adquirimos cuando venimos a estudiar los estudios, sino que eso va a la practicidad de cada palabra, tener experiencia con Dios, de tener comunión, de tener relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia decía, nosotros somos ricos, nosotros nos hemos enriquecido y no tenemos ninguna. ¿Saben lo que está mostrando la iglesia? No dice, no tenemos necesidad, está mostrando el orgullo. Está mostrando que ellos no eran humildes, están mostrando el orgullo. La iglesia tenía orgullo, tanto orgullo que decía, nosotros somos ricos. Y así el creyente, no, a mí el pastor no me tiene que decir nada, a mí el profeta, a mí, no, yo sabe cuántos años tengo en el Evangelio, yo sabe cuánto tiempo tengo en el Evangelio, yo tengo 40 años, ¿qué me va a venir a enseñar este pastorcito? ¿Qué me va a venir a enseñar aquí este profeta? No, si yo tengo 50 años en el Evangelio, yo me conozco la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Terrible orgullo. Y conmigo, Señor, quita todo orgullo de mi corazón. Señor, yo quiero ser enseñable para ti. Quiero que me enseñe. Yo me quiero dejar dirigir por ti, por los siervos que pusiste, Señor. No quiero ser orgulloso. No quiero jactarme de que tengo lo que he recibido. No me quiero jactar de eso, Señor. Esta iglesia decía, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido. Decía, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero lo que ellos no se estaban dando cuenta, escuchen, para los ojos naturales de ellos, para los ojos naturales de ellos creían que tenían conocimiento, pero para los ojos de Dios eran pobres. ¿Cómo los miraba Dios? Como pobres, como orgullosos. Pero ellos, tal orgullo que para ellos no había otro como ellos. Pero aquí no es lo que tú piensas o lo que otros dicen. Aquí es lo que Dios piensa y dice de nosotros. No es lo que nosotros creamos. Porque muchos dicen, pastor, pero yo estoy bien, yo no estoy mal. Eso es lo que vos decís, pero como Dios te está mirando que no estás bien, estás mal. Porque eso pasa cuando el pastor le pregunta, hermano, ¿cómo está? No, pastor, en victoria y bendecido. Así dicen los evangélicos, recontra en victoria y bendecido. Y el pastor sabe por el Espíritu, no está nada bien, pero bueno. Y Dios dice, no, ¿qué victoria y vencido? Hay un fracaso en tu vida espiritual. Por eso uno tiene que ser siempre sincero, uno tiene que ser transparente, uno tiene que decir, sí, Señor, no estoy bien, ayúdame, Señor. Uno siempre tiene que ser humilde y decir, sí, Señor, perdóname, ayúdame, no estoy nada bien. Si yo creo que estoy bien, es lo que yo a veces creo, pero no estoy bien, Señor. Tú todo lo sabes, tú todo lo ves. Esta iglesia se jactaba de esa riqueza, esta iglesia se jactaba que no tenía necesidad. Pero Dios lo estaba mirando como pobres espirituales. Miren lo que lleva a la iglesia apóstata, a estar pobre, a jactarse y ser pobre en el espíritu. Y miren cómo luego le dice, no es el anterior, le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren cómo le dice, ¡ay, terrible! Vio que Dios te habla las cosas lindas y las cosas malas en la iglesia. No, yo pensé que en la iglesia solo me hablaban que Dios está conmigo, que voy a ser un campeón, que voy a ir a las naciones, que voy a ser un líder, que voy a ser un pastor recontra ungido. No. Sí, Dios te va a hablar, que tiene un propósito y un llamado contigo, pero primero también te va a decir todas las cosas malas y los aspectos negativos que tienes. Te va a decir, deja la mentira, deja el orgullo, deja la prepotencia, deja esos celos, deja ese enojo que te está consumiendo, deja de enojarte tanto, te va a decir Dios.
Pero claro, ¿sabes por qué las iglesias grandes no predican estos mensajes? Porque la gente es así. Se le manda a mudar. No, esto de la iglesia me voy mejor. Pero este camino es para los verdaderos y para los fieles. ¿Para qué dice la Biblia? Que los valientes arrebatarán el reino, heredarán el reino. Y cuando habla valiente, no habla, porque muchos tienen valiente es uno que va al frente, que tiene fuerza. Valiente es aquel que toma la decisión correcta por seguir a Cristo y abandonar todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dice? Miren lo que le dice, que era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. En esa condición estaba la iglesia. En esa condición. Cuando habla de que estaba ciega, está hablando en cuanto a la visión espiritual. Al estar tibia, al estar pobre, no tenía visión espiritual. ¿Qué es no tener visión espiritual? Es no tener un panorama claro, amplio en tu vida. Andás a ciegas. No tenés claro lo que querés en cuanto a las cosas divinas. No hay un compromiso porque no hay visión espiritual. No hay discernimiento para discernir. Cuando no hay visión espiritual en tu vida, no sabes diferenciar a veces entre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y a veces hasta con cosas sencillas que sabés que está mal, pero a veces vos lo ves como que está bien. Eso es perder aún la visión espiritual en cosas tan insignificantes. Si vos sabés que hay algo que te hace daño, no vas a ir ahí. Pero a veces el creyente dice, bueno, no pasa nada, Dios está conmigo. Esa es la frase, la frasecita de los creyentes. No pasa nada, Dios está conmigo, me va a guardar. Y va a un lugar donde no tendría que estar. Pero como dice y se toma de esa frase, Dios está conmigo, Dios me va a guardar, no va a permitir nada. Pero vos sabés que hay cosas que a Dios no le agrada, que no tenés que hacer. Eso es jugar con Dios. Eso es jugar con Dios en realidad. Porque si vos sabés que no está bien, ¿por qué vas? No decir a Dios me guarda, Dios guarda, no. Dice que el hombre avisado ve el mal y huye, más el simple caerá en él. Si vos estás siendo avisado por el Espíritu de Dios, estás siendo molestado por el Espíritu de Dios, en no participar en algo, en no participar en una conversación, en no participar con gente que no le agrada Dios, no es que Dios hace excepción de personas y lo excluye, no, es porque tiene un espíritu diferente que te puede contaminar y te puede provocar algo en tu vida, no vayas. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen a ver eso? Eso es estar ciego, perder la visión. Perder la visión espiritual. Decía que tanto yo no quiero perder la visión. Yo no quiero perder la visión espiritual. Yo no quiero perder el rumbo en el cual tengo que ver, porque Dios me está dirigiendo, la visión espiritual. Vamos a ir dando rápido porque ahora va avanzando. Cuando dicen amén. Escuchen. Y en cuanto habla de la desnudez, está hablando de la conducta. Cuando habla que estaban desnudos, está hablando, digan conmigo, de la conducta. ¿De qué estaba hablando? De la manera de comportarnos como hijos de Dios. Usted cuando sale a la calle, le voy a hacer un ejemplo claro y sencillo, obviamente. Usted cuando sale a la calle no sale de nuevo o de nueva, sale con ropa. ¿Es así? Y aún anda en su casa con ropa, puede andar en su casa con ropa más liviana, más suelta, y en la calle también sale con ropa. Cuando usted no está vestido, se ve su desnudez. ¿Dicen amén? Entonces esto nos muestra y nos revela que ellos no estaban vestidos con la segunda vestimenta. ¿Cuál es la segunda vestimenta? Hay una vestimenta exterior y una vestimenta interior. La vestimenta exterior es la que portamos y la visible, pero la interior, ¿cuál es? Es la persona de Cristo. Estamos revestidos de la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos perdieron esa ropa, ellos perdieron la justicia de Cristo, ellos andaban desnudos. Y así muchos creyentes andan desnudos espiritualmente, andan sin estar vestidos de la justicia de Dios. Amén.
Andan sin tener esa vestimenta que Dios nos ha dado, pero muchos se la han quitado, muchos la han hecho a un lado, muchos se la han despojado. La degradación hace que pierda la vestimenta de justicia y vivas en desnudez delante de Dios. No estoy hablando desnudo de una manera física y literal, estás desnudo ante la presencia de Dios. Cuando dice amén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos no estaban desnudos como muchas veces nosotros tenemos el concepto o vimos películas que ellos estaban desnudos literalmente. Ellos estaban en realidad cubiertos de la gloria de Dios. Y cuando ellos pecaron, ¿qué es lo que perdieron? La gloria de Dios. Por eso ellos se vieron desnudos. Y tomaron hojas y se cosieron hojas ahí en su parte y se cubrieron, pero ellos estaban desnudos. Y el Señor, ¿qué hizo luego? Cuando el Señor los exilió del huerto de Edén, ¿qué hizo? Dice que ahí Él mató un animal y los vistió desde los hombros hasta los pies. ¿Saben lo que significa eso en una revelación? Eso significa que Dios ya estaba anunciando que el hombre iba a ser cubierto. Eso está mostrando a la venida de Cristo. Él mató un cordero y de la piel de los corderos vistió al hombre. Entonces, ¿quién fue el cordero inmolado que murió por nosotros? Cristo. Al morir Cristo, su sangre nos limpia del pecado y al tener su vida, su justicia, Él nos viste. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Ya el Señor estaba profetizando en Génesis, ya estaba hablando que el Hijo de Dios, que el Cordero de Dios iba a venir, iba a quitar el pecado y los iba a cubrir. Como lo hizo con Adán y Eva. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen. Vemos el aspecto más notorio de una iglesia degradada, el cual dijimos que es el orgullo. Y podemos ver que esto está pasando en estos días. Hay bastante conocimiento, como ellos decían que eran ricos, pero realmente eran pobres. Ellos tenían una falsa, escuchen, ellos tenían una falsa expectativa espiritual. Era falsa esa espiritualidad, no era verdadera, no era genuina, era falsa. Porque tenían mucho conocimiento, pero realmente eran pobres en experiencia, en la vida divina, en el cambio. Porque ¿qué hace tener una vida divina? ¿Qué hace que nosotros tengamos a Cristo? ¿Qué nos lleva a qué? A cambiar. No a cambiar algunas cositas como el evangelio falso, pero bueno, de a poquito vas a ir cambiando, de a poquito, no de a poquito. Esto es cuestión de entregarse y dejar, abandonar eso. Amén. De a poquito va a ser, no. Ese de a poquito lo dice el hombre natural, y de a poquito van a pasar los años, vas a tener 50 años y te van a seguir diciendo, de a poquito vas a cambiar, y tenés ya 60 años y todavía no cambiaste. No de a poquito, es firme, es ahora, es el tiempo, es la hora de entregarnos, es la hora de buscar, es la hora de decir, sí Señor, no de a poquito, ahora me decido por ti, ahora voy a abandonar este pecado, ahora voy a abandonar este hábito, esta costumbre que me está llevando a la derrota, al fracaso, a la pérdida. Amén. Aplaudan que vive Señor por mí. Aplaudan que vive Señor por mí. Ellos creían que eran dignos de admiración, pero en realidad eran dignos de lástima. Delante de los ojos de Dios daban lástima. Y ellos se creían delante del pueblo, delante de las personas, dignos de admiración. ¡Uy! ¡Qué iglesia! ¡Qué tremenda teología! ¡Qué tremenda palabra! Pero ni un mosquito. Vuelan los mosquitos ahí y los pican a todos y no. A su nombre. Decir al Señor, Señor, yo quiero tener conocimiento, pero quiero también tener experiencia. No me sirve nada llenarme la cabeza de información, de estudio bíblico, pero no experimentar lo que... Si vos no experimentás lo que te hace cada estudio, como enseña la pastora acá, es aplicable a tu vida. No es simplemente venir a anotar y memorizar. Cada estudio es aplicable en nuestra vida. Cada estudio, cada personaje que están estudiando, como Moisés, como José, y como los personajes como David, todos los personajes del Antiguo Testamento, son aplicables a nuestra vida. Amén. Y tenemos que aplicarlo, tenemos que nosotros
de ahí. ¿No dicen amén? Amén. No es simplemente que yo vengo, anoto, bueno, después tiro el cuaderno, bueno, hasta el otro martes, lo agarro de vez en cuando. No. Yo a medida que voy leyendo los estudios, voy aplicando, Señor. Como Moisés, Señor, Moisés tuvo ese encuentro en la zarza. Yo quiero también tener ese encuentro contigo profundo. Quiero subir al monte, quiero elevarme en el espíritu, en las esferas espirituales. Señor, y quiero tener ese encuentro. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿O creen que nosotros lo que decimos por Apocalipsis también? Hay oraciones que hacemos aquí. Hay oraciones que oramos. Hay una oración que ya nosotros podemos ahora implementar cada día. Señor, ayúdame a no ser tibio. Señor, yo no quiero ser un desventurado, un miserable, un pobre. Señor, yo quiero estar revestido de justicia. Quiero, Señor, tener visión. No quiero ser ciego espiritual. Eso es aplicado a una oración. Entonces usted está leyendo y está orando al mismo tiempo y tiene un resultado tremendo en su vida. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando le dice miserable, vamos rápido a avanzar. Cuando le dice miserable, porque también estaba desnuda, entonces esto significa vergüenza delante de Dios. Pobre, porque carece de la experiencia de Cristo y de las realidades de las cosas espirituales. La pobreza, escuche, la convierte en desventurada, miserable y ciega. A ojos del Señor, ¿qué quiere decir esto? Que a ojos del Señor no tienen discernimiento y no hay visión espiritual. Amén. Eso es ante los ojos del Señor. No hay discernimiento, no hay visión espiritual, nos da igual todas las cosas. Amén. No podemos diferenciar entre lo santo y entre lo que no es santo. No, Dios me perdona, no pasa nada. Como muchos cristianos dicen, no pasa nada, Dios es amor, Dios nos perdona. Si no nos perdona a todos, sí, pero no abuses de la misericordia de Dios. Amén. A mayor conocimiento, escuchen, mayor demanda. Más tenemos conocimiento de la cosa de Dios. Uno muchas veces pecó por ignorancia, hizo cosas por ignorancia, pero cuando la palabra sea revelada más fuerte y más profunda, estamos elevando un conocimiento más alto, que Dios nos va a demandar mucho más. Amén. Cuando dicen amén. Pero si vos pecaste por ignorancia, aunque Dios ve la ignorancia que hay, la gravedad del castigo o de la represión va a ser mínima a aquel que tiene más conocimiento. Pecado es todo pecado, no podemos quitar pecado que es bajo ignorancia y pecado conociendo, no todo es pecado. Pero la retribución de la paga de Dios a uno hacia el otro va a ser diferente. Al que más conoce, Dios le va a demandar más y más grande va a ser la caída o más grande va a ser el juicio o el castigo de Dios. Pero al que no tiene ese conocimiento, aunque Dios lo va a castigar y Dios va a ser, pero va a ser más leve que aquel que tiene más conocimiento. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dile al Señor, Señor, ayúdame a mantenerme fiel a ti siempre. Amén. Entonces, escuche, desnudo. Todos nosotros, cuando habla de desnudez, vamos a ver el punto de la desnudez. Todos nosotros recibimos a Cristo como nuestra justicia, que nos cubre como un manto, como dijimos recién. Pregunta, ¿estamos vestidos de Cristo? Rápido, Gálatas 3:27. Ahí acompáñenme rapidito. Gálatas 3:27. Tenemos tiempo, ¿no? Hacemos un culto de la mañana porque tenemos tiempo. ¿Cuánto dicen amén? ¿O está apurado? No. ¿Está apurado? No. Amén. Y algo mío, no estoy apurado. Amén. No estamos apurados, queremos A su nombre. Gloria. Porque cuando liberamos la palabra, no puedo cortar la palabra. No, hay que darla clara. Amén. Dice 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué estamos revestidos? De Cristo. Decía que está a tu lado, ¿estás vestido de Cristo? ¿Tener la vestidura de Cristo en tu vida? ¿Cómo estaba la iglesia? Diga conmigo, desnuda. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían a Cristo como su vestidura. Dile, Señor, ayúdame a estar vestido de ti. No quiero andar desnudo mostrando
capítulo 5, verso 3. Aleluya. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cómo tenemos que ser hallados por el Señor? Vestidos. Decía el que está al lado, Dios quiere que estés vestido. No quiere verte desnudo. ¿Cuánto dicen amén? Mire lo que trae la desnudez, la pobreza, el apostatar, la ceguera, perdemos a Cristo. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahora tenemos que entender, iglesia, que nosotros necesitamos esa vestimenta de justicia. Expresar esa vestimenta. Nosotros, por eso, escuchen, ¿por qué entonces el Señor nos pide que nos vistamos para el Señor? Tanto por fuera como por dentro, porque el que tiene a Cristo por dentro también va exteriorizando su cuerpo por fuera y va vistiéndose como a Dios le agrada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nos vamos vistiendo a la manera adecuada que Dios quiere que nos vistamos, porque nos vestimos para ¿quién? Para Dios. Las casadas se visten para su esposa y los esposos se visten para su esposa, pero primero se visten para Dios. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, qué importante es la vestimenta. Muchos creyentes han perdido esta vestidura. Muchos creyentes perdieron esta vestidura de Cristo, no están revestidos de Cristo y están mostrando la desnudez, están mostrando el pecado, están mostrando el faltante de Cristo, porque también están ciegos, están pobres espiritual, están ciegos, no tienen visión, no tienen discernimiento. Y porque la tibieza llevó a todas esas cosas. ¿Cuánto dice amén? Amén. Verso 18 de Apocalipsis, el consejo de Dios. Todo esto le dijo Dios. ¿Cómo estaba la iglesia allá con Dios con todas estas cosas? ¿Cómo estaba? Desnuda, ciega, pobre, tibia. Así estaba la iglesia. Así estaba la iglesia. Amén. Y ahora viene el consejo de Dios. El consejo dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué le dijo el Señor? Que debía de comprar, ¿qué? Oro refinado. Cuando uno compra algo, o el comprar algo, se requiere de pagar un precio. Decía que a tu lado, tú tienes que pagar el precio. Porque para comprar necesitamos, o no es así, no necesitamos dinero para comprar algo. No necesitamos haber invertido nuestro tiempo un mes para cobrar nuestro salario y para comprar algo. ¿Qué invertimos? Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro sacrificio. Fue un sacrificio levantarnos todos los días a las 5 de la mañana e ir a trabajar, soportar el sol, soportar la lluvia, soportar el frío, para que a fin de mes tengamos el salario y ese salario sea utilizado para comprar lo necesario para vivir o para pagar. Entonces lo espiritual se requiere de un precio a pagar. Se requiere de pagar este precio. El Señor está diciendo, ustedes tienen que pagar. Y pagar el precio, ¿saben lo que significa? Abandonar las cosas que están haciéndole que ustedes estén en esa condición. Y pagar el precio para que de mí, dice el Señor. Por eso dice, escuchen, miren cómo dice. Dice que tenían que comprar oro refinado. ¿Sabe lo que significa el oro refinado? Un oro sin mezcla. Ese oro era un oro puro. ¿Sabe lo que significa? Usted ya sabe lo que significa el oro. El oro representa la divinidad, representa la naturaleza divina de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice, te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Y ahora te voy a explicar qué significa el oro. No solamente representa la naturaleza divina de Dios, representa otra cosa más. Amén. Entonces, el pagar el precio, esto significa un cambio de vida de la iglesia y de las personas. O sea, ¿qué significa? Ordenar la iglesia y ordenar las cosas que no están bien. Eso es pagar un precio, eso es tomar de Cristo.
Eso es tomar del Señor. Cuando yo tomo del Señor y cuando yo le digo, Señor, yo quiero comprar de ti ese oro refinado, estoy diciendo, le voy a dar un punto final a esta vida apática, a esta vida de fracaso, a esta vida de depresión. Se terminó para mi vida esto. Ya no más, yo voy a tomar de ti ese oro refinado, ese oro, Padre, que viene y procede de ti, de tu naturaleza. Yo no quiero un oro mezclado, yo no quiero mezcla. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesitaba 3 cosas urgentes, 3 cosas, hay una urgencia espiritual, 3 cosas. El oro refinado en fuego, que este oro, como dijimos, puro, sin mezcla. Entonces podemos ver que en la Biblia esto también es nuestra fe activa y operante. El oro refinado no simplemente significa la naturaleza divina de Dios, sino que significa la fe viva, operante en nosotros. ¿Quiere verlo por la Biblia? ¿Qué significa el oro, la fe? Vayamos al libro de Gálatas. Rápido ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Amén. La circuncisión y la incircuncisión no valen nada, sino la fe que obra por amor, por entrega al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta fe es una fe que es impulsada y motivada ¿por quién? Por Dios mismo, y esta fe se compara con el oro. Ahora sí, Primera de Pedro, vaya a ir rápido, 1:7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces ahora entendemos que del oro refinado no solamente la naturaleza de Dios, sino que la fe, una fe activa, una fe que nos lleva a movernos en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos que la naturaleza divina es tipificada por el oro. Éxodo 25:11, anótelo para leerlo en su casa. Por esta fe, escuchen, por la fe esta, participamos de la naturaleza de Dios. Ahora sí, ahí leímos Pedro, ¿no? En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y a los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y el verso 4 y 5, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza ¿qué? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora somos participantes por medio de esa fe. ¿Sabe lo que tiene que hacer esta iglesia? ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pagar el precio para obtener esa fe. Tenemos que pagar el precio para participar de esa naturaleza divina. Tenemos que pagar el precio, para que podamos disfrutar de esa fe viva y activa en nuestro corazón. Esa fe activa y viva nos lleva al cambio. Esa fe viva y activa en movimiento nos lleva a dejar las cosas que a Dios no le agrada. Y somos participantes de su naturaleza divina. Por eso Dios, escuche, el Señor Jesús le aconsejó, aleluya, que tenían que pagar el precio. Entonces, ahora, para que ustedes, los que anotan, 2 cosas sabemos del oro que representa. Número 1, la naturaleza divina de Dios. Y número 2, la fe viva
que proviene de Dios. Dos cosas entonces. El oro, ¿qué significa? La naturaleza divina. Y ahora entendemos que también es la fe viva que procede de ¿quién? De Dios, que proviene de Él. ¿Cuánto dicen amén? Estas dos cosas combinadas, estas dos cosas, tendremos la naturaleza del Señor y tendremos una fe viva. Entonces debemos de pagar el precio. Y esta es una oración que podemos hacer para tomar de lo que estamos hablando en cuanto al oro, en cuanto a la fe viva, en cuanto a la naturaleza. Podemos decir: Señor, tú eres mi verdadera fe. Tú eres el oro. Necesito de esta fe viva, Señor. Todavía no la tengo, todavía no tengo esa fe, pero acudo a ti y te pido que tú seas mi fe viva. Lo que podemos hacer una oración de lo que estamos enseñando, podemos decirle: Señor, no tengo esta fe verdadera todavía, esta fe que es como el oro. Señor, yo necesito de esa fe viva. Te pido, y en esta hora acudo a ti, Señor, y te pido que seas tú esa fe viva en mi corazón. Amén. ¿Cuánto dice? Así tienes que pedirle al Señor: Señor, todavía no tengo esa fe viva, no tengo esa fe activa. Señor, pero acudo a ti en esta mañana. Acudo para que tú, Señor, me suministres de esa fe, me suministres de esa fe viva, activa, Padre. Por eso Pablo dice ahí en Gálatas, vaya rápido en Gálatas, aleluya, la presencia de Dios está aquí en esta mañana. El libro de Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo que vivo, lo vivo en esa fe, en esa fe viva, activa, en la fe del Hijo de Dios, no en la fe humana. Todos dicen amén. En esta mañana dile: Señor, acudo a ti. En esta mañana voy a ti, te pido, Señor, de esa fe. Yo sé que ahora la fe es el oro. El oro es la naturaleza divina y el oro es esa fe viva. Yo acudo en esta mañana. No la tengo todavía esa fe. A veces no tengo fe, Señor. A veces mengo en la fe. A veces la fe mía decae. A veces la fe, Señor, comienza a tender a bajar. Pero en esta mañana acudo a ti. En esta mañana quiero de esa fe viva. Yo acudo para que tú me des esa fe. Rica la basona, la batalla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen lo que dice. El término griego de una persona sin fe, ¿sabe lo que significa? Es ser una persona infiel. El término griego de una persona sin fe es ser una persona infiel. Entonces debemos de pagar el precio. Y pagar el precio es quitar el estorbo, es abandonar esas cosas que nos impiden obtener esa fe verdadera. Todo lo que está impidiendo, la fe verdadera, tenemos que sacarlo. Y dice Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo lo que tenían que comprar. Ya conmigo, lo primero que necesitaban comprar era oro refinado, que era el oro. Ya conmigo, la naturaleza divina y la fe viva, activa, esa fe. En esta mañana tenemos que comprar iglesia de Cristo. En esta mañana tenemos que comprar esa fe viva. Pero ahora hay otra cosa que debemos de comprar. Ahora hay otra cosa que debemos de adquirir. Dice, volvamos a Apocalipsis, dice: te aconsejo que compres oro refinado para que seas rico. Si ellos compraban del Señor, iban a comprar, iban a ser ricos. ¿En qué riqueza se está basando? En la riqueza espiritual, en las riquezas espirituales. Y ellos decían: no somos ricos en conocimiento, pero yo no quiero que sean ricos solo en conocimiento. Yo quiero que sean ricos en experiencia. Yo quiero vivir en ustedes. Yo
y compras de Él. Necesitamos pagar el precio. Y ahora Dios dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Rápido, las vestiduras blancas representan la conducta aprobada por el Señor. Eso es lo que significa la vestidura blanca. La conducta aprobada por el Señor, la cual es el mismo Señor que es expresado. Cuando yo estoy vestido de la justicia de Cristo, ¿a quién expreso? A Cristo. Entonces esa es la vestidura. ¿A quién se está viendo? Mi persona no, se está viendo la persona de Cristo. Cristo viviendo a través de mí. En amor, en comunión, en humildad, en expresión, en todos los sentidos. En el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en todo lado estoy expresando, estoy vestido de Cristo. Estoy expresando a Cristo, es mi vestidura. La cual es el mismo Señor que se expresa. Escuchen, desde nuestro interior hacia nuestro exterior. ¿Dicen amén? Porque hay creyentes que todavía tienen celo, tienen contienda, pelean, se compiten unos con otros, porque no están mostrando a Cristo, están mostrando su personalidad y están mostrando lo que tienen en el corazón, no están revestidos de Cristo. Por eso todas esas cosas tienen que morir cada día. Todas esas cosas tienen que ser subyugadas por el poder del Espíritu. Están revestidos de Cristo, y si estamos revestidos de Cristo, Cristo será visto. El Cristo que manifestamos en nuestra vida va a ser nuestra segunda vestidura. Esta vestidura nos aprobará, escuchen, esta vestidura nos aprueba delante de Dios. O sea que cuando estamos de vestido estamos desaprobados, pero cuando estamos vestidos estamos siendo aprobados delante de Dios. Esta vestidura, ¿sabe lo que hace? Cubre al viejo hombre. Esa vestidura cubre al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Dile al Señor, Señor, cubre mi vieja naturaleza. Mi vieja naturaleza que quiere resurgir con enojo, con contienda, con discusión. Cubre a Cristo en esta mañana. Vamos a añadir una oración aquí para la vestidura. Digamos, Señor, sea cual fuere el precio, lo pagaré, para que seas mi vestido hermoso. No quiero, escuchen, no quiero portarme bien, no quiero corregir mi conducta, porque a veces dicen, bueno, hermano, portate bien. No es portarte bien, no es corregir tu conducta. Le tienes que decir, Señor, no quiero mejorarme a mí mismo, quiero que tú vivas por medio de mí, que vivas por mí para poder expresarte. Mira la oración que tú puedes hacer. Dile, Señor, voy a pagar el precio para que tú seas ese vestido hermoso. Señor, no me quiero portar bien, no quiero corregir mi conducta. Quiero, Señor, que tú seas ese vestido para que yo te exprese. Quiero que tú seas esa vestimenta para que yo sea, Padre, vestido por ti y tú seas expresado por mí. Entonces dicen amén a eso. Dile al Señor, vístenos en esta noche, Señor. Si hoy estás desnudo espiritual, hoy Dios te quiere vestir. Si hoy estabas desnudo espiritualmente, hoy Dios te quiere vestir en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos terminando, escuchen. Dice, compra también. Le dice que compre ¿qué? Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cómo estaba la visión espiritual de ella? Enferma. Estaban carentes de visión, no tenían visión. ¿Para qué es el colirio? Para dar lubricación a los ojos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que compre colirio, o vamos a decir otra palabra, o ungüento. Colirio o ungüento que unja sus ojos para que vea. Dile al Señor, Señor, hoy envía ese ungüento a mis ojos. No estoy viendo claramente las cosas espirituales. Estás viendo lo natural, estás viendo que a tu alrededor
hay cosas que se están manifestando y tú no estás apercibiendo porque tus ojos no tienen el ungüento, no tienen el colillo. Pero en esta mañana ve a Cristo y Él te va a dar ese colillo. Ve a Cristo que Él te va a ungir. Ve a Cristo que va a poner sobre tus ojos el ungüento. El ungüento que se refiere al Señor es el Espíritu que unge. ¿Qué es el ungüento? El Espíritu. Rápido, primera de Juan, ahí rápido. Y a su nombre, 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción que os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Entonces el ungüento o el colirio, ¿qué significa, hermano mío? El Espíritu. Es la presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben lo que significa la unción en el texto original? Se traduce como engrasar. Así se traduce en el texto original la unción. Lo que es unción. Engrasar. ¿Para qué se engrasa algo? ¿No? Cuando se engrasa alguna pieza, ¿para qué? Para que tenga ¿qué? Movilidad. Esta unción que nos unge para que nosotros estemos activos, móviles, nos movamos en la unción, nos movamos en el mover, nos movamos en el fluir. ¿Cuándo dicen amén? La iglesia, anote 1 Corintios 15:45, no lo leemos, anótelo para que usted pueda leerlo en su casa. La iglesia necesita del colirio para ser sanada de su ceguera. Estaba ciega, estaba con ceguera y necesitaba ser sanada. ¿Qué es lo que hace la ceguera? Te distrae con otras cosas que no es Cristo. ¿Qué hace la ceguera? ¿Qué hace la ceguera en un creyente? Cuando un creyente está ciego, no quiere saber nada con Cristo. No quiere saber nada de la oración, no quiere que interprete la oración, no quiere arrodillarse, no quiere comprometerse porque está ciego. No tiene visión espiritual. Y hay cosas que te distraen. Entonces, hay gente que a veces prefiere una fiesta, prefiere estar en otro lugar antes de venir a la casa de Dios. Está ciega espiritual. Eso te distrajo, te llevó a la carne a motivar y a complacer la carne en un momento agradable que puedes estar con tu familia en una fiesta, pero estás ciego, porque el mejor lugar que tú puedes estar es en la casa de Dios, recibiendo de Dios. Di conmigo: Señor, si estoy ciego necesito ese ungüento. Si estoy ciego necesito ser ungido en esta mañana. Señor, hay cosas que no estoy viendo claras. Hay cosas que están pasando que no estoy viendo bien, Padre. Pero en esta mañana venga a ser ese ungüento. Venga a ser ese colirio para mis ojos. Estás viendo los problemas en tu casa. Estás viendo cómo el diablo toma a tus familiares y se levantan. Estás viendo cómo tu esposa, tu esposo, el enemigo los influencia para que te quedes, para que no vengas a la iglesia, para hacerte la contra, la guerra. En esta mañana que el Señor unja tus ojos para que empieces a orar, echar fuera esos demonios, echar fuera esos espíritus, para que en esta mañana el ungüento divino venga sobre tus ojos y unja tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese ungüento viene para nosotros en esta mañana en la iglesia. Necesitamos esta unción, y ese ungüento, ¿sabe lo que va a traer? Va a traer discernimiento espiritual, va a traer discernimiento. Vamos a ver con claridad, vamos a discernir lo que está pasando. Necesitamos esta unción en nuestros ojos. ¿Para qué también necesitamos esta unción en nuestros ojos? Para ver en lo más profundo de nuestro ser, para ver lo que hay en el corazón. No sabía que en mi corazón tengo odio. No sabía. Yo pensé que perdoné a esta persona, pero ahora la veo y siento de nuevo que algo en mi corazón se encendió. Necesitas el colirio, necesitas el ungüento, porque eso te dará discernimiento para que veas que no perdonaste de verdad. Entonces necesitas ver claramente. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Necesitamos ir profundo, necesitamos tener los ojos para ver las cosas que están dentro de nuestro espíritu. Y podamos, escuche, y podamos ver
Porque cuando los ojos están enfermos no ven a Cristo, ven muchas cosas que los distraen de Cristo. Pero cuando nuestros ojos son ungidos, ¿saben lo que vamos a ver? A Cristo como nuestro gran tesoro. ¿Saben lo que vamos a ver cuando nuestros ojos sean ungidos? A Cristo como ese tesoro, a Cristo como lo mejor para nosotros, a Cristo como la persona más importante. Si no estabas viendo a Cristo como tu tesoro, es terrible, hermano. La iglesia degradada, escuchen, no necesitaba simples doctrinas, sino necesitaba colirio, necesitaba revelación y necesitaba visión espiritual. Mira el Señor, Señor, yo no quiero simple doctrina, yo quiero, Señor, sí la doctrina y la palabra, pero quiero el rema, quiero la revelación, quiero la experiencia, quiero a este Cristo como oro refinado, quiero esta fe viva, quiero este colirio, Padre, para mí en esta mañana. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Yo reprendo y ¿qué? Y castigo a quienes. ¿Cuánto creen que Dios los ama? Amén. Tú sientes en tu corazón que Dios te ama. Amén. Y si te ama el Señor, ¿cuántos aman al Señor? Amén. Hoy recibe la reprensión o la disciplina del Señor, porque si tú lo amas lo vas a aceptar. Porque ¿qué dice? Yo reprendo y castigo a los que amo. Amén. Escuche, si la iglesia o el creyente está dispuesto a recibir la reprensión del Señor, esta misma reprensión, ¿sabe lo que va a hacer? Va a abrir tus ojos también. La misma reprensión abrirá tus ojos. Dijimos que esta iglesia era orgullosa, pero vemos aquí, tal vez el orgullo te impida recibir la reprensión. Cuando nos volvemos tibios, no sentimos reprendidos por el Señor. Cuando nos volvemos tibios nos sentimos reprendidos por el Señor y la reprensión le molesta a los tibios, no le agrada. Pero si tú amas al Señor y el Señor, como dice aquí, te ama, tú vas a decir, sí, Señor, yo recibo la reprensión, yo recibo la disciplina. Amén. Señor, yo sé que esta reprensión está viendo mis ojos, estoy viendo la realidad alrededor de mi vida. Estoy viendo que espiritualmente decaí, estoy viendo que en oración no estoy bien, estoy viendo que no estoy buscando de la manera correcta, estoy viendo que mi matrimonio va cuesta abajo, estoy viendo que en mi matrimonio hay mucha pelea, mucha disensión, mucha frialdad, mucho desamor. Pero en esta mañana, Señor, yo acepto, pero en esta mañana yo recibo, Padre. Rápidamente necesitamos acudir a Él si nos arrepentimos en busca de su misericordia para poder ser humildes y poder recibir su reprensión. La disciplina es un paso más avanzado para el Señor y queda en relación con la iglesia. Si la iglesia recibe la corrección del Señor, o sea que la disciplina es un paso más avanzado. Primero viene la reprensión. Si la reprensión no es efectiva en el creyente y no resulta, bueno, luego vendrá que la disciplina. Pero si nosotros recibimos la reprensión del Señor, la molestación del Señor por su palabra, nos humillamos y le pedimos perdón al Señor, el Señor cambiará de opinión y no vendrá con su disciplina, sino que el Señor nos perdonará. Pero si no aceptamos la corrección y la reprensión, ya el Señor tendrá que actuar con disciplina. Hoy hay muchos cristianos que están siendo disciplinados por Dios, porque no obedecen a Dios, porque Dios les habla y no cumplen con la palabra como Dios le habla. Entonces Dios tiene que tratarlo. Entonces ahí vemos muchos cristianos que están enfermos, muchos cristianos que están pasando procesos, y muchos dicen, uy, pobre este hermano que pasa, y vos no sabés, vos no te das cuenta que fue una disciplina del Señor, porque ese hermano está siendo desobediente,
porque ese hermano no está siendo fiel a Dios. Entonces Dios le habla 1, 2, 3, 4, 5, viene a la iglesia, le habla el profeta, le habla el pastor, le habla y no es obediente. Entonces ahora viene la disciplina de Dios, porque la disciplina es buena, no es mala. Amén. Porque dice que Él reprende y castiga a los que ama. Muchos tienen que la disciplina es mala, no es buena. Si fuera mala, Dios te dejaría que te destruya. Pero como es buena, Él te castiga para que entres en razón, para que entres en conciencia y para que digas, Dios, perdóname. Sí, ahora entiendo en esta disciplina, en este proceso, que si estoy separado de ti y si te dejo a ti, nada va a ir bien en mi vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor cuando disciplina con amor y por amor. El mandato del Señor, porque aquí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y ahora viene un mandato. ¿Cuál fue el mandato? Sé pues celoso y arrepiéntete. El conocimiento muerto ha hecho que la iglesia sea hecha tibia. Eso es lo que trajo el conocimiento muerto, que la iglesia sea como tibia. Por eso, escuche, como dije recién, en las grandes iglesias no hay avivamiento, no hay sanidad de enfermos, no hay profecía, no hay liberación, porque solamente están llenos de conocimiento. Entonces el conocimiento te lleva a la tibieza. No te dice, métete con Dios a orar 4 o 5 días en ayuno, busca, arrepiéntete. No te dicen eso en las grandes iglesias. Solo te predican bendición, que Dios te va a bendecir, que tu matrimonio te va a bendecir y todo. El conocimiento muerto lleva a la tibieza espiritual. Y le dice algo aquí, sé celoso. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe cómo se traduce la palabra celoso? Se traduce como ferviente. La palabra celoso en el texto original se traduce como ferviente. La iglesia necesita ser ferviente y abandonar la frialdad y estar ardiendo en el fuego divino. Cuando le dice sé celoso, ¿qué le está diciendo? Sé ferviente, arrepiéntete, deja la frialdad, deja esa tibieza, deja esa frialdad y vuélvete ardiente, vuélvete ferviente en el espíritu. Pero también se traduce en amar a una persona de una manera profunda. No el espíritu de celo, que yo celo a la persona y yo no dejo que nadie se le acerque. Yo no dejo que nadie, yo no dejo que ningún hermano toque de la mano de mi esposa ni de un beso. Eso es un celo diabólico y satánico. No es un celo santo. Porque así a veces opera dentro de la iglesia ese espíritu de celo. No es que nadie mira a mis hijos, soy celoso de mis hijos, a mí nadie reta a mis hijos. Ese celo es malo, no es bueno. Porque el verdadero celo es el que nos lleva a amar a una persona de una manera profunda. Amamos a un hermano de una manera profunda y cuando lo vemos mal, porque soy celoso, porque veo que ese hermano está yendo a la decadencia, está yendo a la degradación y tengo celo por él porque quiero que él se levante, porque quiero que él surja, porque quiero que él vuelva a ser ese creyente ferviente en el Espíritu. Porque lo amo de una manera profunda en el amor del Señor. Entonces la iglesia se tenía que arrepentir de su tibieza. Cuando dice gloria a Dios, en esta mañana dile Señor, hoy nos arrepentimos de nuestra tibieza. Hoy nos arrepentimos, Señor. Queremos ser fervientes en el Espíritu. Ya estamos terminando. ¿Me esperas 10 minutos más? ¿Terminamos? ¿O está apurado? ¿Tiene hambre? ¿O está bien comiendo? No estoy comiendo en esta mañana. Estoy comiendo del Espíritu. Estoy comiendo la verdadera comida en esta mañana. Que le dijo que tenía que ser celoso. Entonces ahora entendemos que ser celoso es ser, la traducción al texto original es ser ferviente. Y también ser celoso y amar a una persona de una manera profunda. Amén. ¿Usted cree que la iglesia se arrepintió? Bueno, no sabemos. Pero esto nos está hablando también a nosotros como iglesia. Y ahora dice
El verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces, escuchen, este texto se utilizó para el evangelismo, para hablar a una persona. Dios da la puerta. Dios está golpeando la puerta de tu corazón, quiere entrar. Escuchen, pero ese texto se ha malinterpretado porque este texto está hablando de algo. Está hablando de qué? Que la presencia de Dios y que la persona de Cristo estaba fuera de la iglesia. No está hablando de una manera, escuchen, entienda esto, no está hablando de una manera individual, está hablando de una manera corporativa. Esta iglesia tenía a Cristo afuera, no adentro. Por eso Cristo estaba. Iglesia, ¿hay alguien ahí que me pueda abrir? ¿Hay alguien ahí que sea sensible al llamado? ¿Hay alguien que abra la puerta para que yo pueda entrar ahí? Gloria a Dios. Amén. Esa iglesia estaba sin Cristo. Y hoy, lamentablemente en muchas iglesias no está Cristo, no está la presencia de Dios. En el griego, la palabra cenar, escuchen, se refiere a la comida principal de los judíos. ¿Y sabe cuál era la comida principal de los judíos? La cena. Ellos comían algo de paso durante el día, al mediodía, pero la cena no es a la cena a la hora que comemos nosotros los argentinos. Nosotros los argentinos comemos a las 10, a las 11, a veces a las 12 de la noche. La cena para ellos era a las 7 de la tarde. Y la cena era un banquete, no era algo, poquita comida, porque era la comida principal y era un banquete. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Que Él tiene un banquete preparado para nosotros, si le dejamos entrar. Porque Él es el suministro de todo. Él tiene todo, en Él está todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese banquete era abundante. Y esto se refiere a que los hijos de Israel, escuche, comían del rico producto de la tierra de Canaán. Cuando los hijos de Israel entraron en Canaán, ¿qué comían? Del rico fruto de la tierra. ¿Qué representa Canaán espiritualmente para nosotros? Representa a Cristo. En Cristo está todo, en Cristo tenemos todo, no nos falta nada. Él es el suministro de todo, en Él están todos los frutos. Amén. Esto está en Josué capítulo 5 del día 12 para que lo anoten. Entonces en el futuro, escuchen, entonces en el futuro los que venzan participarán de este banquete. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Escuchen. Y dice, escuchen. Ya con esto estamos terminando. En el Antiguo Testamento hay 3 niveles de comer a Cristo. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento hay 3 niveles de comer a Cristo? Se los voy a decir. Número 1, anoten, no que anotan. Número 1, el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, que representa a Dios. Número 2, el maná que fue en el desierto. Ese maná que fue dado en el desierto. Y número 3, el rico producto de la buena tierra de Canaán. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros podemos comer a Cristo en estos 3 periodos, en estos 3 puntos, en estos 3 niveles. Y esto es muy significativo a nuestra vida actual hoy. ¿Por qué? Escuchen. ¿Por qué nosotros hemos participado? Si esto fue en el Antiguo Testamento, ¿cómo yo participo ahora? Escuchen. Tú y yo hemos sido creados en el huerto. Hemos sido tomados ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y estuvimos dónde? En el huerto del Edén, en un sentido espiritual, porque ahí estuvo el hombre. Pero luego de la caída, cuando el hombre cae, escuchen, el hombre entra en el estado de muerte, pero el hombre fue trasladado ¿dónde? A Egipto. ¿Y Egipto qué representa? El mundo. Primero estábamos en el huerto con el Señor y hemos sido tomados del polvo. ¿Qué estaba en el huerto? El árbol de la vida. ¿Qué representa el árbol de la vida? A Cristo. El hombre comía del árbol de la vida también, podía comer del
Del único árbol que no comía, del bien y del mal. Pero del árbol de la vida lo podía comer, que representa a Cristo. El árbol de la vida representa a Cristo. Luego que el hombre cae, fue excluido del huerto y fue llevado ¿a dónde? A Egipto. ¿Que representa qué? Para nosotros, el mundo. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros hemos sido formados por Dios, estábamos con Dios, pero cuando cayó Adán, ahora nosotros fuimos a parar ¿a dónde? Al mundo, a estar en tinieblas, a estar en pecado, a estar en las garras de Faraón, a estar en las garras del diablo, de Satanás, del sistema del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego fuimos salvos del mundo. ¿Por quién? Por Cristo. ¿A quién envió lo que está describiendo Moisés? ¿A quién envió? A Moisés. ¿Y qué dijo? Que celebrasen la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Comer? ¿A quién? A Cristo. La Pascua para nosotros es la Santa Cena. ¿Qué comieron? El cordero. ¿Y qué hicieron? Quitaron los linternas con la sangre. Y fueron liberados, porque la mano de Dios vino sobre el Faraón, los subyugó y los dejó libres. Entonces, ¿y qué hicieron? ¿Dónde fueron a parar? Al desierto. En el desierto, ¿qué se reveló? ¿Y qué le dio de comer en el desierto del Señor? El maná. ¿Por qué le estoy diciendo que participamos de estos tres niveles en un sentido espiritual? Nosotros, ¿qué comimos? Del maná. Comimos de Cristo. Pero ahora podemos ver que dice aquí, dice a la iglesia, escuche, a la iglesia mundana de Pérgamo, hubo una promesa a los vencedores. ¿Y cuál era la promesa? Esto está en Apocalipsis 2:17, que si ellos vencían, el Señor Jesús le iba a dar de comer del maná escondido. ¿Y dónde está ese maná escondido? ¿Dónde está ese maná escondido? Ese maná escondido está en el arca del pacto, está en el lugar santísimo. Entonces hoy tú y yo podemos comer de ese maná escondido entrando a la presencia de Dios, entrando en el Espíritu a Dios. Podemos comer de ese maná escondido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, y ahora, luego, escuchen de qué comieron. Pero escuchen, en Egipto no estaba el maná. ¿Dónde estaba el maná? En el desierto. Decía que está a tu lado, en Egipto no hay maná. ¿Dónde está el maná? En el desierto. En el lugar que Dios decidió enviar, en el desierto. Pero ahora pasamos al tercer nivel. ¿Y cuál era el tercer nivel? El tercer nivel era que luego que se terminó el maná, ellos entraron a la tierra prometida a comer del buen fruto de la tierra. Eso es la plenitud en Cristo. O sea que Cristo, vamos paso a paso, fuimos creados por Dios, pero fuimos destituidos de su gloria por el pecado. Pero Cristo nos vino a rescatar, nos redimió y nos limpió. Y ahora estamos comiendo de Él como ese maná. Pero ahora nosotros comemos un maná adicional, que es el maná escondido. Ese maná escondido que es en su presencia. Pero también comemos de ese maná. Ahora puedo comer del fruto de la tierra, porque en Cristo tengo todo. Porque en Cristo hay todo. Porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. ¿Cuánto dicen amén? Aplaudan que vive. Se le va a aplaudir. Entonces Dios te dice, si tú me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué está diciendo Dios? Hay mucha riqueza, hay muchas cosas que yo te quiero dar, hijo mío, pero tú tienes que tomar la decisión de dejarme entrar en tu corazón. De dejarme habitar, vivir en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces habrá un banquete, habrá abundancia que yo te daré. Y por último, la promesa dice, al que venciere esta iglesia, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo el Señor? Dios está dando una promesa. Que el que venza, lo hará sentar al lado del trono de su Padre. ¿Qué significa trono? Significa autoridad, significa dominio, significa reino. ¿Y sabe lo que está diciendo
sigo al Señor, nosotros estaremos con el Señor reinando. Pero ahora, en un sentido espiritual, Dios está diciendo, yo te doy la autoridad para que tú reines en el mundo espiritual por medio de mí. Ahora no tienes que esperar a estar sentado en mi trono, no tienes que esperar tener esa autoridad. Yo te di la autoridad ahora para que tú puedas, con esa autoridad que yo te di, derrotar, subyugar las obras del diablo. Yo te di esa autoridad, estarás conmigo, hijo mío, si tú vences a los vencedores. Hoy si tú vences, ¿sabes lo que dice Dios? Cada vez que tú vences el pecado, la mundanalidad, Dios te da poder, Dios te da esa autoridad para que cada día todo lo que venga lo puedas vencer, todo lo que venga lo puedas vencer. Esta iglesia estaba en esa condición, esta iglesia estaba así, pero en esta mañana, levanta tu mano, iglesia. Oh, aleluya, en esta mañana la presencia de Dios viene sobre nosotros. Y en esta mañana le vamos a decir al Señor, Señor, perdónanos si estamos en tibieza. Señor, perdónanos si estamos desnudos, si estamos, Señor, ciegos. Oh, hoy entendemos que debemos de encontrar de ti oro refinado, esas vestiduras blancas, ese colirio. En esta mañana, Padre, que esta mañana vengas tú a ser en nosotros Cristo poderoso. Vengas tú en esta mañana a llenar este lugar con tu gloria. Da al Señor autoridad al pueblo. Si tú comienzas a vencer, si tú hoy tomas las decisiones en esta mañana, Dios te da la autoridad para que venza. Dios te da la autoridad para que puedas vencer en esta mañana. Dale gloria al Señor. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana.